Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas sean todas las personitas hermosas a nuestro canal de chismecito, de noticias del Corazu Superíndice 3N y de todo lo que amamos del mundo del espectáculo turco. Hoy, como lo vieron en el título, tenemos una bomba, una noticia que literalmente hizo temblar el internet, paralizó Superíndice 3 las redes sociales y dejó Superíndice 3 amu SD1, incluyu copyright dome amu completamente boquiabiertos. Su amigos, estamos hablando de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Porque seamos honestos, cuando estos dos nombres aparecen juntos, sabes que algo grande es a punto de pasar. Antes de que me dejen a QU hablando sola y corran desesperadamente a leer los comentarios, du copyright déjenme pedirles algo rapidito. Si les gustan los vídeos de este estilo, si disfrutan estar al tanto de todo lo que pasa con sus estrellas turcas favoritas, si quieren ser los primeros en enterarse de los chismes jugosos, bueno, ya saben QU copyright tienen que hacer. Suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que no los voy a defraudar, siempre trato de traerles la información Superíndice 3N mu es fresca, la mu es precisa y sobre todo, la mu es entretenida. Ahora sin mu es preámbulos vamos al grano. El 12 de junio de 2025, una fecha que probablemente muchos recordaremos. El día en que de la nada surgió Superíndice 3 un rumor, una especulación Superíndice 3N, una noticia que al principio muchos tacharon de falsa, de inventada, de puro clickbait. Pero conforme pasaban las horas, las pruebas comenzaron a acumularse, las fuentes empezaron a confirmarlo y finalmente la verdad se hizo evidente, Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, n comprometidos. Su copyright, respirad hondo, tomad un poco de agua, porque yo también copyright necesité hacerlo cuando me enteré. La noticia, como les dije, surgió Superíndice 3 de la nada. No hubo filtraciones previas, no hubo paparazzis acechando, no hubo indicios de que algo pudiera estar pasando. Simplemente un periodista turco bastante reconocido por cierto y con un historial de aciertos bastante impresionante, soltó Superíndice 3 la bomba en su cuenta de Twitter. Un simple tuit, unas pocas palabras, pero suficientes para encender la mecha de la histeria colectiva. El tuit de Qua traducido al español más menos algo como, fuentes cercanas a Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin confirman el compromiso de la pareja. ¡Felicidades! Y ya es tú. Eso fue todo. Pero obviamente no necesito vamos mu ese. La reacción Superíndice 3N fue inmediata. Las redes sociales explotaron, los fans enloquecieron, los medios de comunicación Superíndice 3N se volvieron locos. Todo el mundo hablaba de lo mismo, Hande y Kerem comprometidos. ¿En serio? ¿CU Superíndice 3 mo CU du Superíndice 3N? Las preguntas inundaban internet. Al principio muchos se mostraron copyright-ticos. Recordemos que Hande y Kerem, después copyright ese de su romance público y tormentoso durante la grabación Superíndice 3N de asteriscos en U con diéresis al cap asterisco, terminaron su relación Superíndice 3N de una forma bastante abrupta y según los rumores, no muy amigable. Desde entonces ambos se habían mantenido bastante copyright-ticos con respecto a su vida personal y, aunque se les había relacionado con otras personas, nunca hubo nada confirmado. Por eso la idea de que volvieran a estar juntos, y mucho menos comprometidos, parecua algo sacado de un cuento de hadas, un deseo fantasioso de los fans sacu copyright rimos de la pareja. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego cenizas quedan. Y parece que en el caso de Hande y Kerem, esas cenizas nunca se apagaron por completo. Conforme pasaban las horas, y fuentes empezaron a confirmar la noticia. Amigos cercanos a la pareja, miembros de sus equipos de trabajo, incluso algunos familiares, todos parecían estar al tanto del compromiso y aunque inicialmente se mostraban reacios a hablar, poco a poco fueron soltando más menos as migajas de información Superíndice 3N. Se supo, por ejemplo, que Kerem le habría propuesto matrimonio a Hande durante un viaje romántico a las Islas Maldivas, un lugar que, al parecer, tiene un significado especial para ambos. La propuesta habría sido muy íntima y romántica, con una cena a la luz de las velas en la playa y un anillo de diamantes espectacular. Lo que es pensando, queremos fotos. Queremos detalles. Queremos saberlo todo. Pero por el momento solo tenemos esto. También copyright se rumorea que la boda podrá celebrarse a finales de este aún más menos en una ceremonia privada y exclusiva a la que asistirán solo familiares y amigos cercanos.
Se habla de varias posibles ubicaciones, tanto en Turquía como en el extranjero, pero aún no hay nada confirmado. Lo que su parece seguro es que será un evento por todo lo alto, digno de 2 estrellas de su calibre. Pero se ayuda de los detalles sobre la propuesta y la posible boda. Lo que realmente nos interesa a todos es saber CU superíndice 3 mo fue que Ande y Kerem volvieron a estar juntos. CU2 se reconciliaron. Q copyright los llevó superíndice 3 a darse una segunda oportunidad. CU superíndice 3 mo lograron superar sus diferencias y volver a enamorarse. AQ es donde las cosas se ponen un poco turbias, ya que la información superíndice 3N es escasa y contradictoria. Algunos dicen que nunca dejaron de estar en contacto, que siempre hubo un cariño más menos o especial entre ellos y que, a pesar de la distancia y los rumores, nunca perdieron la esperanza de volver a estar juntos. Otros, en cambio, afirman que la reconciliación superíndice 3N fue algo reciente, que se dio de forma gradual y espontánea, después copyright de un encuentro casual o una conversación superíndice 3N sincera. Sea como sea, lo cierto es que Ande y Kerem han logrado lo que muchos creían imposible, superar su pasado, perdonarse mutuamente y volver a construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Y eso, amigos míos, es algo que merece ser celebrado. Pero como en toda historia de amor, no todo es color de rosa. La noticia del compromiso de Ande y Kerem también copyright N ha generado cierta controversia y polu copyright mica. Algunos fans, especialmente aquellos que nunca superaron su ruptura, se han mostrado decepcionados y resentidos. Otros, en cambio, han expresado su alegría y apoyo a la pareja, pero con cierta cautela y escepticismo. También copyright N hay quienes han criticado a los medios de comunicación superíndice 3N por la forma en que han manejado la noticia, acusándolos de sensacionalismo y amarillismo. Y por supuesto, no faltan los que han aprovechado la ocasión superíndice 3N para atacar y difamar a Ande y Kerem, reviviendo viejos rumores y acusaciones. En fin, como siempre, las redes sociales son un hervidero de opiniones, comentarios y emociones de todo tipo. Pero al final del día, lo que realmente importa es la felicidad de Ande y Kerem. Y si ellos felices, nosotros también copyright N deberíamos estarlo. Ahora bien, a pesar de todas las confirmaciones y rumores, ni Ande ni Kerem han hecho ninguna declaración superíndice 3N oficial sobre su compromiso. Ambos se han mantenido en silencio, evitando los medios de comunicación superíndice 3N y las redes sociales. Esto, obviamente, ha alimentado a UNMU, la especulación superíndice 3N y el misterio. Por Q copyright no han confirmado la noticia. Esperando el momento adecuado. Quieren mantener su vida personal alejada del ojo público. No lo sabemos con certeza. Pero lo que sabemos es que en el mundo del espectáculo, el silencio también copyright N es una forma de comunicación superíndice 3N. Y en este caso el silencio de Ande y Kerem parece decir que 1000 palabras. Personalmente creo que es N haciendo lo correcto. Después copyright de todo el escrutinio y la presión superíndice 3N que han sufrido a lo largo de su carrera, merecen tener un poco de privacidad y tranquilidad. Merecen disfrutar de su felicidad en la intimidad, sin tener que dar explicaciones a nadie. Y cuando es tu copyright N listos, estoy segura de que compartir N su alegría con todos nosotros. Mientras tanto, no nos queda otra que esperar y confiar en que el amor verdadero siempre triunfa. Y en el caso de Ande y Kerem, tengo la sensación superíndice 3N de que su amor es ese fuerte que cualquier obstáculo. Así que amigos míos, esto es todo lo que sabemos hasta el momento sobre el compromiso de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Una noticia impactante, sorprendente y para muchos incluso milagrosa. Una prueba de que a veces, los cuentos de hadas se hacen realidad. Resumiendo un poquito todo lo que hemos hablado, el 12 de junio de 2025, un periodista turco soltó superíndice 3 la bomba, Ande y Kerem N comprometidos. Las fuentes cercanas a la pareja lo han confirmado, pero ellos aún no han hecho ninguna declaración superíndice 3N oficial. Se rumorea que la propuesta fue en las Maldivas y que la boda será a finales de aún más menos o. Y lo es importante que el amor ha triunfado una vez ese. Y ahora antes de despedirme, quiero agradecerles a todos ustedes por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado la información superíndice 3N y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. De verdad, valoro mucho su tiempo y su apoyo.
Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre todo esto. ¿Qué copyright les parece la noticia del compromiso de Ande y Kerem? ¿Les sorprendió superíndice 3? ¿Se lo esperaban? ¿Creen que su amor durará para siempre? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no duden en compartir sus teorías, sus predicciones y sus deseos para la feliz pareja. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 el vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y lo muy es importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más actualizaciones. Prometo traerles ese chismes, ese noticias y ese contenido entretenido sobre el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Pero esperen que aún hay más chismecito. Como bien saben, la historia de Ande y Kerem no es solo una historia de amor, sino también una novela turca llena de giros inesperados, drama y por supuesto, muchísima pasión. Por eso, para entender completamente la magnitud de este compromiso, tenemos que adentrarnos un poquito más en su pasado, en su presente y, quién sabe, quizás hasta en su futuro. Recordemos que asterisco Senú con diéresis al cap asterisco no solo catapultó a Ande y Kerem a la fama internacional, sino que también fue el escenario de su romance. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans estaban enloquecidos, los paparazzis no les daban respiro y todo el mundo hablaba de Anker, como cariñosamente se les conocía. Su relación fue un torbellino de emociones. Declaraciones de amor en revistas, fotos robadas en vacaciones, mensajes cariñosos en redes sociales, todo parecía indicar que estábamos ante una pareja destinada a estar junta para siempre. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática, los compromisos profesionales y, quizás, algunas diferencias personales, terminaron pasando factura. En enero de 2022, la noticia de su ruptura cayó como un balde de agua fría sobre sus fans. Nadie se lo esperaba. Los rumores apuntaban a una separación poco amigable con reproches, desacuerdos y hasta algún que otro drama detrás de las cámaras. Ambos se refugiaron en el silencio y evitaron hablar del tema, lo que alimentó aún más la especulación. Durante los siguientes años, tanto Ande como Kerem siguieron adelante con sus carreras. Se les relacionó con otras personas, se les vio en eventos públicos, pero nunca confirmaron ninguna relación seria. Los fans de Anker, sin embargo, nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Siempre hubo quien creía que su amor era demasiado fuerte para romperse y que, tarde o temprano, volverían a estar juntos. Y ahora, 3 años después, parece que ese sueño se ha hecho realidad. Pero, ¿qué pasó exactamente para que Ande y Kerem volvieran a encontrarse? Aquí es donde entran en juego las teorías y los rumores. Algunos dicen que todo empezó con un mensaje de texto, un simple saludo de cumpleaños que reavivó la llama. Otros aseguran que se reencontraron por casualidad en un evento benéfico y que al verse, sintieron que la conexión seguía intacta. También hay quien afirma que fue un amigo en común quien los convenció de darse una segunda oportunidad. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Ande y Kerem empezaron a verse en secreto, lejos de las cámaras y los flashes. Querían reconstruir su relación con calma, sin la presión mediática que tanto daño les había hecho en el pasado. Poco a poco fueron superando sus diferencias, perdonándose mutuamente y volviendo a enamorarse. Se dice que este tiempo separados les sirvió para madurar, para entender lo que realmente querían y para valorar lo que habían perdido. Aprendieron a comunicarse mejor, a apoyarse mutuamente y a priorizar su relación por encima de todo lo demás. Y ahora con el compromiso parece que están listos para dar el siguiente paso. Pero, ¿cómo será la boda? ¿Dónde se celebrará? ¿Quiénes serán los invitados? Las preguntas que todos nos hacemos. Como les comenté antes, se rumorea que será una ceremonia privada y exclusiva, con solo familiares y amigos cercanos. Se habla de varias posibles ubicaciones: Estambul, Bodrum, las Islas Maldivas, incluso se ha mencionado la posibilidad de una boda en Italia, aprovechando el amor de la pareja por la cultura y la gastronomía italiana. En cuanto a los invitados, se espera la presencia de las familias de Ande y Kerem, así como de sus amigos más cercanos del mundo del espectáculo. Es probable que veamos a algunos de sus compañeros de asterisco Senú con diéresis al cap asterisco, como Neslihan Yeldan, Ebrim Doğan o Bige Onal.
También se especula con la asistencia de otras celebridades turcas, como Kuantatltu, Beren Saat o Tuba Büyüküstün. Y por supuesto, todos estamos ansiosos por ver el vestido de novia de Hande. ¿Será un diseño clásico y elegante, o algo más moderno y atrevido? ¿Optará por un diseñador turco o por una firma internacional? Las apuestas están abiertas. Pero, más allá de los detalles sobre la boda, lo que realmente importa es el futuro de Hande y Kerem como pareja. ¿Lograrán mantener su relación alejada del ojo público? ¿Podrán superar los desafíos que inevitablemente surgirán en su camino? Personalmente creo que sí. Creo que han aprendido de sus errores y que están más preparados que nunca para afrontar los retos que les depare el futuro. Su amor ha superado pruebas muy difíciles y ahora, con el compromiso, están demostrando que están dispuestos a luchar por su felicidad. Así que, amigos míos, brindemos por Hande y Kerem. Brindemos por su amor, por su valentía y por su historia de cuento de hadas. Que su compromiso sea el comienzo de una nueva etapa llena de alegría, amor y prosperidad. Y ahora sí, de verdad, antes de despedirme, quiero recordarles que toda esta información son rumores y especulaciones. Hasta que Hande y Kerem no hagan una declaración oficial, no podemos confirmar nada al 100%. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Así que manténganse atentos a mis próximos vídeos, porque les prometo que les traeré todas las novedades sobre este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones, sus teorías y sus deseos para Hande y Kerem. Me encanta leerlos. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo chismecito. Ciao, ciao.